Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí en una nueva jornada que hacemos en colaboración con el Instituto Minerva. Ya es la segunda jornada sobre las narrativas, Europa y las narrativas. Y en este caso nos vamos a centrar en el ámbito específico del terrorismo. Quiero dar las gracias a todos nuestros ponentes por su participación aquí, a Eduardo Zamora, a Sergio Altuna, a Marta González, que está llegando, y a Daniel López. Quiero agradecer de verdad vuestra colaboración desinteresada y estoy segura que son unas ponencias que van a ser muy interesantes. Ya las últimas no estuvieron exentas de polémica y de debate, así que espero que estas también susciten sobre todo interés, debate académico, que al final es de lo que se trata, unas jornadas académicas. Os dejo con Ana, que es la directora del Instituto Minerva, que nos va a explicar un poco más sobre estas jornadas. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por asistir a esta nueva jornada y este nuevo reto dentro de la Facultad de Ciencias Políticas de la Complutense. Gracias, como siempre, por acogernos y darnos espacio. En esta ocasión, y bajo el epígrafe nuevamente de Europa frente a las narrativas, y en esta ocasión y el terrorismo, utilizamos las narrativas como instrumento estratégico para la expansión del terrorismo. Las narrativas acuden al aspecto emocional de un individuo o grupo para, en determinados casos, llegar a inhibir e incluso neutralizar componente racional. Asimismo, el conflicto que es inherente a la naturaleza humana ciertamente puede ofrecer una ventana de oportunidad hacia espacios colaborativos, también presenta un aspecto violento. En este contexto, en el que ya se conoce como la era de la información, el terrorismo se ha expandido hacia dominios no físicos, que pueden llegar a ser determinantes. Por ello, el espacio informativo recurre a las narrativas donde adquiere verdadero valor estratégico, por su capacidad de configurar opiniones e inducir conductas en las sociedades objetivo con la introducción de depuradas técnicas desinformativas. Perdón. Las mencionadas sociedades, más que mercados y territorios, son el verdadero objetivo en el juego de los actores que resulta de la pugna entre estados en el nivel macro o internacional. Finalmente, la aparición de las nuevas tecnologías disruptivas puede suponer una amenaza desproporcionada en la relación a su coste para las sociedades expuestas. El escenario más peligroso para estas será que, tanto a nivel micro o individual, serán incapaces de distinguir la ficción elaborada por el agresor de la realidad. A través de los contenidos de esta jornada, se pretende explicar cómo las narrativas funcionan como arma estratégica en el actual entorno de competencia estratégica entre los diferentes grupos terroristas. Durante esta jornada también pondremos el foco en el terrorismo internacional. El terrorismo se refiere a los actos de violencia y terror llevados a cabo por grupos o individuos con motivaciones políticas, religiosas o ideológicas que buscan causar miedo, inseguridad y desestabilización en todo el mundo. Estos actos terroristas pueden incluir ataques a civiles, secuestros, bombardeos, asesinatos y destrucción de infraestructuras críticas. Los grupos terroristas a menudo utilizan tácticas extremas y brutales para lograr sus objetivos, como el uso de explosivos, armas de fuego y ataques suicidas. El terrorismo global no está limitado a una región o un país en particular, sino que se extiende a nivel mundial. Las motivaciones detrás del terrorismo global pueden variar ampliamente desde la lucha por la independencia hasta la imposición de una ideología religiosa o política específica. Estos grupos a menudo buscan generar caos y conflicto y debilitar gobiernos y sociedades y promover su propia agenda a través del miedo y la violencia. El terrorismo representa una amenaza significativa para la seguridad y estabilidad mundial, ya que puede causar pérdidas humanas y económicas masivas, así como tensiones entre países y comunidades. La lucha contra el terrorismo requiere una cooperación internacional estrecha, la implementación de medidas de seguridad efectivas y el abordaje de causas subyacentes que alimentan el extremismo y la radicalización violenta. En relación a las motivaciones o causas que fomentan la actividad terrorista, se encuentran organizaciones y grupos. En esta jornada abordaremos el papel de los hermanos musulmanes en este escenario. Los Hermanos Musulmanes es una organización política y religiosa fundada en 1928 por el egipcio Hassan al-Banna y su objetivo principal es establecer un Estado islámico basado en la ley islámica, también conocida como la Sharia. Los Hermanos Musulmanes han tenido una influencia significativa en el mundo musulmán, especialmente en Medio Oriente y en el norte de África,
han sido considerados una organización islámica y han sido objeto de controversia debido a sus posturas políticas y su participación en actos de violencia. A lo largo de la historia, los hermanos musulmanes han sido perseguidos y reprimidos en varios países, incluido Egipto, donde fueron prohibidos en 1954. Sin embargo, han logrado mantener la presencia política y social a través de organizaciones afiliadas en diferentes países. Los hermanos musulmanes han sido objeto de debate y análisis en el contexto del Islam político y el extremismo religioso. Algunos los consideran una organización moderna, moderada y pacífica, mientras que otros acusan de promover una agenda radical y de ser una amenaza para la estabilidad y la democracia de diferentes regiones. Esta jornada queremos dedicarla principalmente a todas las víctimas del terrorismo y es necesario conseguir internacionalizar este debate y es una prioridad, y queremos que la prioridad siempre sea la víctima, que ocupe un sitio que merece, porque siempre es el héroe de un suceso que supera con valentía, tesón, esperanza y sin recurrir a la violencia. Quiero hacer mención a una cita del codirector de Minerva Institute, Manuel Pablo Robledo, que cita así: a los que han dado su vida sin esperar gloria en olones, solo porque era lo que tocaba, y a los que ofrecieron y la conservan, los grandes olvidados. Muchas gracias. Quiero ahora dar paso a la jornada como tal y quiero presentar al primer ponente, que es Eduardo Zamora, que es suboficial en la Legión extranjera, especializado en inteligencia y reconocimiento con varios años de trabajo en Irak, Afganistán y para empresas de Estados Unidos. Acumula experiencia en el Sahel durante el 2014 trabajando para la ONU y en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en los programas de ACOTA y GPOI, si me equivoco, y principalmente su campo de acción o de actuación es Mali y Burkina Faso, entre otros muchos. Y él nos va a hablar, por ejemplo, el título de su ponencia es ¿Quién es Tariq Ramadan? Y cuál es su papel en los hermanos musulmanes. Muchas gracias, Edu. Hola, buenas tardes. Gracias a todo el mundo por venir. Gracias a ti, Ana, por invitarme. A los alumnos de mi último curso que están por ahí detrás también. Algo habré hecho bien si estáis aquí. Bueno, luego por ahí hay una persona muy especial que me empujó a escribir cuando ya no... Gracias por venir, porque era importante para mí, ¿vale? Así que mi ponencia va a tratar sobre quién es Tariq Ramadan. Tariq Ramadan es nieto del fundador de los Hermanos Musulmanes. Es una persona muy contradictoria, tanto en su vida privada como en su vida pública. Y nos demuestra un poco cómo los hermanos musulmanes es un poco un negocio de familia. ¿De acuerdo? No son los únicos, no es ciertamente la persona más influyente dentro de los hermanos musulmanes. Si acaso el más influyente durante la historia de los hermanos musulmanes fue Qut. Pero vamos a hacer un poquito de historia, pero vamos a hacer un poco de historia no muy larga, porque si no... Pues los hermanos musulmanes aparecen en Egipto en el final de la década de los 20, en un contexto político de gran desorden, ¿vale? Que sobre todo se marcó por los traumas postcoloniales, la influencia colonial y la abolición del califato por Kemal Atatürk. ¿Okay? Kemal Atatürk fue un gran estadista turco y simbolizó un poco la unidad de los creyentes. Para salir de esta crisis existencial de decadencia en las sociedades musulmanas, algunos activistas ven en el Islam como el único remedio a justamente esa decadencia en la que entraban los países musulmanes. En este marco que se forjó el proyecto de reforma de los hermanos musulmanes por un maestro egipcio, Hassan al-Banna, que a la suerte es el fundador, el abuelo de Tariq Ramadan. Tariq Ramadan es el hijo de la hija más joven de Hassan al-Banna, pero también mientras internacionalizaba a través de una serie de adaptaciones a los contextos nacionales de cada país. Es decir, no actuaban de la misma manera
en todos los países. Adaptaban generalmente su retórica y su manera de actuar al país en cuestión. Los hermanos musulmanes encarnan una de las matrices intelectuales del islamismo, entendido como una ideología religiosa y política. La mayoría, los hermanos musulmanes no conciben la religión sin la política, ni la política sin la religión. ¿De acuerdo? Y atribuye pretensiones al Islam en general hacia toda la sociedad. O sea, toda la sociedad tiene que vivir a través del Islam. Desde finales de los 90, el proyecto de reformas defendidas por los hermanos musulmanes, por el que intentan dominar el campo cultural, al principio solamente en los países árabes, se ha visto confrontado también a un surgimiento del discurso contrahegemónico salafista de Arabia Saudita. La diferencia es que los hermanos musulmanes no tienen fronteras. El salafismo que propone Arabia Saudita, por el momento, se limita a los países musulmanes. Que aboga por una visión alternativa de la sociedad y comprometidos en una lucha simbólica en términos de representación y construcción de la realidad. ¿De acuerdo? El establecimiento de los hermanos musulmanes entre las monarquías del Golfo, y sobre todo Qatar, ha estado fuertemente vinculado a la compleja historia de las relaciones del movimiento también con el Estado egipcio, que oscilan, dependiendo de los lugares y periodos, entre clandestinidad, legalismo, represión y tolerancia, integración y exclusión. Eso tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Egipto, donde hasta durante mucho tiempo estuvieron prohibidos. Luego últimamente llegó Morsi y parece que vuelven con fuerza a Egipto. Y luego a saber que, por ejemplo, están prohibidos, están prohibidos de operar en Arabia Saudita, en Emiratos Árabes Unidos, en Bahrein, en Kuwait. El movimiento de los hermanos musulmanes está atravesado por dinámicas que provocan una tensión perpetua entre fragmentación y unificación. Ellos dicen, por ejemplo, ellos siempre dicen que en realidad las diferentes ramas de los hermanos musulmanes, dependiendo del país donde estén, no tienen por qué obedecer a la central. Eso no es cierto y se ha demostrado ya varias veces que sí que tienen un compromiso de obediencia con el núcleo central de los hermanos musulmanes. Ya que ellos dicen que no son miembros de una red transaccional que monopoliza lealtades, pero al mismo tiempo lo niegan. Esto nos mete ya de lleno en el doble discurso que tienen. Siempre los movimientos de masas, predicación y acciones. Qatar, a través de Tariq Ramadan, sobre todo, ha logrado un nuevo avance en el Islam europeo. Aunque es cierto, los patrocinadores qataríes ya hacen regularmente donaciones en la Unión de Organizaciones Islámicas como la UOIF y la CCMTF, que son dos asociaciones islámicas francesas, pero también lo hacen en Alemania, en Bélgica, y son herederas y la caja de resonancia europea de la ideología de los hermanos musulmanes. Precisamente comparte la mayoría de la población musulmana en Europa. Y eso confirma las relaciones privilegiadas que existen entre el Emirato de Qatar y los movimientos sunís del Islam político en Europa. A saber que es el modo en el que opera actualmente Qatar para influir dentro de los países, no se limita únicamente a Europa. Evidentemente, si vais a África, por ejemplo, la gran mezquita de Ouagadougou fue financiada únicamente y exclusivamente con dinero de Qatar. Y no lo esconden, ¿eh? Lo que hacen es crear ese tipo de cosas y mezquitas o centros
o centros de ayuda o cosas así, y os meten siempre un imán que va a predicar justamente en la dirección que Qatar quiere. Hay dos características destacadas y que están estrechamente relacionadas y que pueden acercar objetivamente a una parte de la élite del gobierno, de la élite gobernante qatarí, a Tariq Ramadan. Una es la financiación a título personal. Actualmente, Tariq Ramadan recibe aproximadamente, no estoy seguro a $1.000, pero aproximadamente $35.000 de Qatar mensualmente. Únicamente para su financiación personal. O sea, desplazamientos, charlas, incluso cuando va a predicar, porque también va a predicar en las mezquitas. Fruto de un matrimonio de conveniencia, evidentemente, con intereses mutuos bien entendidos. El mantenimiento de una imagen de marca en varios países europeos donde vive un número importante de musulmanes, sobre todo países como Francia. Francia tiene actualmente 4.600.000 musulmanes. Y el cosmopolitismo, que en un mundo globalizado ampliamente hace juego a los actores más móviles y multiposicionales, ¿de acuerdo? Individuales o colectivos, es decir, personas bien ubicadas en una pluralidad de campos sociales, como Tariq Ramadan, justamente, y en el campo económico, político, cultural y religioso. Les da igual. Ahí donde puedan ejercer influencia, ahí van. Y sobre todo una multiplicidad de escenarios nacionales. Estrategia y modos de acción. Los hermanos musulmanes son pragmáticos y pacientes. Su estrategia se inspira en los procesos de hegemonía cultural. Para controlar una sociedad en su conjunto, primero, hay que subvertir la sociedad civil, para ganar el control de la sociedad política. Analizan las debilidades de las sociedades, buscan contradicciones internas y las utilizan para avanzar en su proyecto. Victimización de comunidades musulmanas, en el respeto de derechos humanos, falsa tolerancia hacia sociedades occidentales, descristianización de las sociedades occidentales. El recurso al doble discurso es casi permanente. Es victimización, denuncia de su supuesta islamofobia, etc. La estrategia de los hermanos musulmanes en Europa es a largo plazo y ellos apuestan más sobre el combate cultural, social y demográfico que sobre la yihad armada. Si bien es cierto que los hermanos musulmanes a la época de su creación tenían una división que era violenta, ¿de acuerdo? Que quería imponer la yihad por la violencia. Desde los años 90 ya no tienen verdaderamente una parte de su organización que sea violenta y se dedica a preparar atentados. Eso se acabó. Eso sí, se basan en la educación, islamizar a las bases, en acciones sociales. Lo hacen mucho en los barrios de París y de prácticamente todas las ciudades francesas. Y lo hacen también, por supuesto, en los barrios de las ciudades belgas, sobre todo. Ellos lo que quieren es ganar corazones y desarrollar un activismo político y judicial, perpetuando su presencia, hacerlo indispensable. O sea, la victimización a través de la islamofobia y la recaudación de fondos. Y es verdad que la mayoría de las veces veréis que las asociaciones musulmanas están muy a menudo financiadas por la Unión Europea y por Naciones Unidas y por ciertas ONGs también en el extranjero. Y estos son los modos de acción. Los modos de acción están en consonancia con la hermandad. El cumplimiento de la profecía califal es un dispositivo estratégico que el único objetivo es poner en marcha
guiar y supervisar el movimiento islámico, evidentemente hacia una sociedad global y universal que es para él el único futuro posible. Los espacios internacional, nacional y local están más entrelazados que nunca en el contexto de la globalización avanzada actual. Este cosmopolitismo, Tariq Ramadan, no solo lo acepta, sino que lo propone constantemente. Él dice: soy suizo de nacionalidad, egipcio de memoria, musulmán de religión, europeo de cultura, universalista por principios, marroquí y mauriciano de adopción, pero ante todo musulmán. Y para mí un gran hipócrita. Qatar, al financiar el centro dirigido por Tariq Ramadan, es sobre todo por su imagen de marca, que trabaja con las nuevas generaciones de musulmanes europeos, apegados a la religión y que buscan además oportunidades en el mercado del Islam político que pretenden imponer. Tariq Ramadan para mí es un hombre peligroso. Es un triple impostor. Es un impostor moral, porque durante un cuarto de siglo abogó por el rigor y la fidelidad, llevando al mismo tiempo una vida totalmente disoluta. Era un tío que tenía 3 amantes. Las 3 la han denunciado, de hecho, por agresión sexual. Actualmente tenía 4 causas pendientes. Una se la han cerrado en Suiza, pero tiene todavía 3 abiertas en Francia. De hecho, entró en prisión provisional durante 6 meses. Y las cosas, aparentemente, yo me he leído un poco de los sumarios y tal, las cosas que les decía a las mujeres a diario son verdaderamente para vomitar, eran nauseabundas. Tariq es además un impostor intelectual, porque engañó a su público haciéndose pasar por profesor de filosofía e islamología en la Universidad de Friburgo, cuando él era solo un profesor voluntario. ¿De acuerdo? Tariq Ramadan se denomina erudito, y aunque sus conocimientos, según los grandes islamólogos, son bastante limitados. Para mí, resumiendo, no deja de ser terrorismo, es terrorismo cultural, pero es terrorismo, porque al fin y al cabo lo que pide es subvertir el orden en los países. Muchas gracias. Muy interesante poner la figura en relieve, que la hermandad musulmana parecen siglas, pero en verdad hay personas detrás y los podemos conocer.